Hola, ¿qué tal? Hoy quiero enseñarte cómo realizar estos mini gorritos ya pensando en la Navidad. Los he realizado utilizando la hilaza Sinfonía, una hilaza 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Si usted desea adquirir esta hilaza y otras más con nosotros, visite nuestro sitio web gretawings.com y allí la podrá encontrar con envío a todo Estados Unidos y también a Puerto Rico. Recuerde que usted nuestros amigurumi los puede realizar con la hilaza que guste. Eso sí, dependiendo de la hilaza que elija, entonces tal vez el tamaño de su amigurumi pueda cambiar, ser más grande o más pequeño. E incluso debe tener en cuenta utilizar el gancho adecuado. Vamos a ocupar poquitísimos colores. Este lo he realizado utilizando el verde hoja y blanco. Pero la demostración se la voy a realizar utilizando este rojo que es burdeos y blanco. Además vamos a ocupar una hebrita, tan solo una hebrita de un hilo más fino. En este caso yo estaré utilizando Eulali de color blanco para ese detallito que es opcional. Con esta hilaza acostumbramos a utilizar un gancho 2.5 milímetros, pero usted puede utilizar el gancho que prefiera. Por supuesto vamos a necesitar tijera, también una agujita lanera y listo. Es todo lo que ocuparemos, así que si se ha animado a realizarlo, comencemos. Vamos a estar iniciando este mini gorrito con hilaza de color blanco e iniciaremos con un anillito mágico y ya que esté seguro, dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y podremos cerrar el anillo. Entonces coloquemos marcador y en la ronda número 2, trabajando en espiral, vamos a realizar 6 aumentos. En el primer puntito de la ronda anterior, 2 puntos bajos juntos, 1 y 2 y tendremos el primer aumento. Así continuaremos aumentando hasta acabar esta ronda con 12 puntos. En la ronda número 3 vamos a realizar tan solo 12 puntos bajos, uno por cada uno de la ronda anterior. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Antes de continuar con la ronda número 4, pues vamos a enderezar este tejido para ir formando esta bolita, ¿verdad? Coloquemos marcador y en la ronda número 4 vamos a realizar 6 disminuciones, trabajando las disminuciones invisibles. Una disminución. Con mucha paciencia, ya sé que es bien pequeñito. 2. 3. 4. 5. Y en la disminución número 6 y última haremos cambio de color. Iniciamos la disminución tomando las 2 hebritas, luego la lazada y cuando estemos hasta aquí vamos a cortar esta hebrita para entonces realizar la unión con la hilaza de color burdeos o rojo, el rojo que usted prefiera. Extraemos la lazada y ahora sí vamos a asegurar las 2 hebritas, la blanca con la roja, haciendo un nudito común. Listo, y ahora sí, pues podremos continuar. Ya sé que están todas estas hebras aquí, pero ahorita las vamos a organizar. Podremos continuar con la ronda número 5. Y en esta ronda 5 estaremos repitiendo 3 veces un punto y un aumento, pero esta vez solamente tomando las hebras delanteras, las hebritas delanteras de la ronda anterior. Un punto bajo y en la siguiente hebrita delantera, solamente la delantera, el aumento. Un punto bajo tomando hebrita delantera
y luego un aumento. Y una última repetición. Un punto bajo y un aumento. Esta ronda número 5 la habremos acabado con 9 puntos. Y ahora sí, vamos a esconder estas hebritas que nos han quedado aquí. La del inicio del anillo mágico y las otras dos. Y ellas van a formar parte del relleno de esta bolita blanco, que de hecho es el único relleno que vamos a estar colocando. Ok, solamente en la puntita blanca. Y luego en la ronda número 6 vamos a realizar 9 puntos bajos. Uno por cada uno de la ronda anterior. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda número 7 estaremos repitiendo 3 veces 2 puntos y un aumento. Un punto bajo, 2 y luego un aumento. Vamos a repetir 2 puntos y un aumento 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 12 puntos. En la ronda 8 estaremos repitiendo 3 veces 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y luego un aumento. Vamos a repetir 3 puntos bajos y un aumento 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 15 puntos. En la ronda número 9 estaremos realizando 15 puntos bajos sin aumento alguno. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta acabar la ronda. En la ronda número 10 estaremos repitiendo 3 veces 4 puntos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue el aumento. Así vamos a repetir 4 puntos y un aumento 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 18 puntos. En la ronda número 11 vamos a estar repitiendo 2 puntos bajos, 1, 2 y luego un aumento. Así repetiremos 2 puntos y un aumento durante toda la ronda, un total de 6 repeticiones y acabaremos esta ronda 11 con 24 puntos. En la ronda número 12 estaremos realizando 24 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda y justo en el último punto bajo de esta ronda vamos a cambiar de color. Entonces justo en el último punto bajo el cambio de color iniciamos utilizando el burdeos y vamos a cortar la hebra que ya no la ocuparemos más. Tomemos la hebra de color blanco para entonces darle el acabado a este gorrito. Listo. Vamos a asegurar estas 2 hebritas. Y ya que esté seguro, en la ronda número 13 vamos a estar deslizándonos tomando solamente las hebritas traseras. Así 24 puntos deslizados. Que no los ajuste demasiado para que no encoja su tejido. Déjenlos sueltecitos. 1, 2, tomando hebrita trasera, 3 y así continuaré realizando puntos deslizados solamente tomando las hebras traseras hasta acabar la ronda. Y en la ronda 14 y última estaremos realizando 24 puntos bajos, pero preste mucha atención porque estaremos tomando las hebras traseras. Y cuando digo las es porque usted va a insertar de manera tal que tome la blanca y también esa rojita que queda por detrás. Cuando inserte en el centro, así lo va a tomar todo, la blanca y la rojita. Y así vamos a realizar 24 puntos bajos. A su vez, podremos ir asegurando una de las 2 hebritas que tenemos y de ese modo también escondiéndola. Un punto bajo, tomando las 2 hebritas y además esta hebra, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos tomando ambas hebritas
traseras hasta completar la ronda. De igual forma vamos a asegurar también esta hebrita roja. Y al acabar la ronda número 14 vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente tan solo para cerrar ahora con agujita lanera y la estaré colocando. También voy a retirar el marcador que ya no lo necesitamos. Este cierre, como de costumbre, nos vamos a saltar una cadena y en la siguiente introduciendo de adentro hacia afuera. Y luego una vez más aquí encima del último punto bajo que realizamos. Estaré extrayendo hacia detrás, me he pinchado. Ok, extraemos hacia detrás. Y así se formará una cadena más y no se notará tanto donde hemos acabado. Un poquito aquí, pero se nota mucho menos. Y aquí dentro pues voy a asegurar y esconder esta hebrita. Y así habremos acabado ya este mini gorrito. Hagamos este detallito que es opcional, utilizando una hebrita de una hilaza más fina. En este caso estaré utilizando la hilaza Eulalie de color blanco. Vamos a determinar cuál será el frente de este gorrito. Esta es la parte de atrás donde están los cambios de color. Lo doblamos así y de ese modo pues tendremos aproximadamente dónde está el centro de este gorrito. Voy a estar iniciando por dentro. No voy a extraer totalmente, sino que voy a dejar una hebrita libre para luego asegurar con la que terminemos. Vamos a abarcar 1, 2, 3, 4, 5 ronditas. Unas 5 ronditas. Y para que quede derecho aquí la voy a estar insertando. Busque que quede lo más derechito posible. Luego vamos a salir hacia el lado unos 3 punticos. Aproximadamente, todo es aproximado. Unos 3 puntitos hacia el otro lado. Y voy a estar saliendo un poquito en esta esquinita. En este triangulito que se forma lo más centradito posible. Pasamos hacia el otro extremo formando cruces. Es nada más formando cruces. Y cuando termine voy a extraer hacia adentro. Así quedará formada esta estrellita. Y aquí dentro nada más voy a voltear un poquito el gorro para asegurar estas dos hebritas. Cuando estemos haciendo este nudito, pues no apretemos demasiado para que no se deforme la estrellita enfrente. Es solo asegurar las dos hebritas para que no se vayan a deshacer en el futuro, no se vaya a deshacer el nudito. Voy a hacer doble nudo ya que estas hebras no las voy a estar escondiendo. Y una vez volteemos, pues así nos habrá quedado. Vamos a acomodarle bien. Y listo, ahí con todo y su detalle. Y así habremos acabado ya. Bueno, en mi caso ya tengo 2 gorritos, no sé cuántos va a realizar usted, pues incluso puede realizar una guirnalda con tantos gorritos de diferentes colores, como usted guste, tan solo son ideas e incluso puede convertirlo en un llavero. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y sobre todo le haya resultado útil. Y si ha sido así, pues no olvide dejarme su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumi. Chao, chao.